Lizeth Cordero, bienvenida aquí con Carlos. Hola, ¿Cómo estás? muy bien, gracias. Qué bueno que pudiste venir. ¿Por Muchas fin? gracias. Sí, por fin. Sí, Muy bien. después de unos mesecillos de planearlo, Ya por fin sé. se dio. ¿En dónde vives? Ahorita estoy en Ciudad Guzmán, En Ciudad yo soy Guzmán. de allá, soy de Ciudad Guzmán, pero estuve viviendo aquí en Guadalajara como unos 3 años más o menos. No, ok. Sí, Muy entonces bien. ahorita andamos otra vez en casa, Qué en chido. casa. ¿Y qué estás haciendo allá ahorita? Ay, pues estoy haciendo un poquito de todo. Creo que, si te soy sincera, estoy creo que en mi vida nunca me di esos tiempos como de detenerme. O sea, como que Ok. siempre era como aquí, y salgo de esto y voy a hacer lo demás, y lo demás, y lo demás. O como emprendimientos, trabajos y así. La escuela, o sea, era de, sales de la prepa, yo ya estaba pensando que iba a estudiar, o sea, todavía ni siquiera un año antes, o sea, era de, tengo que ver qué voy a estudiar, y entonces universidad, y luego ya trabajar, y así, decía, pensaba en estudiar una maestría, y esto al final, pues me enrolé en el trabajo y ya no se dio, Ujú. pero, pero era como siempre una cosa tras otra, tras otra, tras otra, y pues el año pasado pasó por ahí un tema de salud mi mamá Ok. y fue como algo que, o sea, nos hizo como un corte, nos paró a las dos, porque ya vi que esto también de acelere lo traigo justamente de casa. Mi mamá también es así de que todo el tiempo está haciendo cosas. Entonces, creo que hoy estoy aprendiendo eso. O sea, como he notado este reiterado aprendizaje de como invitarme a regresar un poco a la quietud, que también está bien descansar, ¿sabes? O sea, Ujú. como... Entonces ahorita estoy como reorganizando mi vida, o sea, en esta transformación de quizás venir de 10 años de trabajar en una oficina, o sea, trabajo godín, y ahora como decir, ok, si ahorita quiero trabajar en mi proyecto, ¿cómo me organizo? O sea, ¿qué hago con mi tiempo? Pero también no llenarme de actividades al que ya no tengo otra vez nada de tiempo de descansar, ¿no? Ok. Entonces creo que estoy como en ese inter. Y cuando trabajabas aquí, trabajabas en una empresa haciendo trabajo de ingeniería Sí, en el área de costos. de costos. Ajá, casi digamos que en mi tiempo de ingeniería Ajá. estuve en carreteras o lo que es, digamos, pavimentos, todo esto, carreteras, puentes, y siempre estuve como en el área o de proyectos o de costos. Este es donde me desarrollé, digamos. Y cuando te regresaste a Ciudad Guzmán, lo dejaste ese trabajo. Sí, sí, pues es que había que estar con mi mamá y entonces hubo un inter que sí trabajé home office, o sea, me dieron como chance, porque también es real que en ingeniería no es tan fácil adaptarse a, o sea, ahora que pasó esto de la pandemia y que muchas carreras se fueron a home office, Ujú. la verdad es que yo veía la industria de la construcción y yo decía, está muy difícil que nosotros nos vayamos como a home office, porque todo se hacía como, todavía todo se hace como a la antigua, o sea, que la hojita, que el esto y que, ¿sabes? O sea, ¿Sí? sí, o sea, en la mayoría de cosas y hasta es muy burocrático a la hora, por ejemplo, de que vas a ir a cobrar. O sea, es de que te piden el sellito, el esto, la firma, o sea, todavía es como muy sí lo veo medio, o sea, no digo que no se pueda, pero sí creo que por lo menos aquí en México está un tanto complicado porque está creo que como muy arraigado. Pero es más por temas de gobierno. O sea, trabajabas en una Sí, empresa que ajá, trabajaba. es que mi empresa trabajaba totalmente con gobierno porque pues Ya. carreteras y puentes son obras públicas. Ujú. Entonces, la empresa en la que yo estaba trabajando aquí pues es que también, o sea, a menos que seas de inmobiliarias o venta de inmuebles, ellos sí son más como privados, pero en las otras, por lo regular, para que sobrevivas, es trabajarle al gobierno. O sea, ya sea aunque seas una empresa chiquita, los que hacen empedrados, los que hacen obras de drenaje, todo esto, pues son servicios públicos. Entonces son mediante licitaciones y Ujú. tienes que ir con dependencias.
Entonces, pues tiene la sentido, gran ¿no? mayoría es trabajar con gobierno. Entonces es muy burocrático, o sea, mucho. Sí, tiene sentido que justo por esa razón no haya sido tan fácil haber migrado los Ajá, trabajos a home office. así es. Entonces era como, nos vamos, pero había ciertos grupos que tenías que ir tantos días porque teníamos que ir. O para las licitaciones en ese tiempo, o sea, yo me acuerdo que pues yo llegué justo en pandemia aquí. Y a mí me tocaba ir y era así de que casi como si fuéramos así como en el apocalipsis, así todos así con sus lentes y todo, de que, o sea, teníamos que seguir yendo y nos sanitizaban y todo, sanitizaban las estimaciones, o sea, era una cosa así, pero teníamos que llevar para que El les papel. pagaran, Ujú. teníamos que llevar, o sea, yo decía, ¿no se puede escanear? No. ¿Y O eso sea, no lo migraron en ningún punto a ser digital? no, imagínate si no se hizo en ese punto, ¿tú crees que lo iban a hacer? Pues a lo mejor en ese punto no estuvieron preparados, pero pues pasaron 3 años, tuvieron que haberse preparado de alguna forma, ¿no? Porque hay muchos trámites que sí pasaron a ser digitales, Ujú. pero Eso no, ¿eh? Y no. fíjate que desde, eso digamos fue cuando yo estaba aquí en Guadalajara, pero desde que estuve en la obra de los puentes, que estaba yo yendo para la Guadalajara Colima, ahí Ujú. está un pueblito que se llama Tenquique, que es una obra grande. Mm, ahí era una obra federal y entonces era con Banobras. Y imagínate que la estimación se mandaba una vez al mes y era el mes de el día de la firma en la noche y era de estar ahí toda la noche hasta que firmaran todas las estimaciones, o sea, eran carpetas, se llenaba una maleta de las carpetas. Nosotros lo escaneábamos, Ujú. digo, diferentes áreas, pero yo estaba encargada de una área de lo de la estimación y otros de otras cosas, pero era escanear todo a color para que se fuera el original y lo llevaban en avión, o sea, era alguien que se iba y llevaba la maletita con las estimaciones y la llevaba ya a Santa Fe, porque ahí era donde estaban las oficinas de Banobras. O sea, por eso te digo, está como muy arraigado. No sé si de verdad sí se pueda cambiar o no. Tengo entendido que por estas cosas como de auditorías y estas cosas se tienen que guardar esas originales. O sea, es como la hoja que firmaron cierto directivo, lo que sea, Ujú. es lo que ampara hacia una auditoría, pues, de la federación, que esto Sí, pero de llevaba todos así. modos suena algo muy arcaico porque, por ejemplo, Totalmente. donde yo trabajo somos una empresa de telemedicina, ¿no? Ajá. Medicina a través de internet, consultas médicas. Y también ahí nos exigen tener como guardar un historial de qué doctor atendió a qué paciente y si hizo o no modificaciones a su ¿Historial? historial médico. Ujú. Entonces, nos hacen, no hay una forma como que estándar de hacerlo, pero nos hacen como guardar ese récord y firmarlo de alguna forma para que si nos hacen auditorías, nosotros poder mostrar todo ese historial y decirles, Ya. mira, aquí está nuestro historial de este año o de este mes. Pero pues ya se hace de forma digital, pues. Mira, yo creo, si te soy honesta, creo que, digo, no sé si estoy prejuzgando o no, pero supongo que viene de que la mayoría de gente que está encargado de esto son ingenieros Ajá. y los ingenieros tendemos a ser un poco cuadrados, Ok, ¿sabes? A ajá. soltar las formas. Entonces creo que puede venir como por ahí. O sea, como que hay mucha gente que quizás sigue estando muy segura o sea, como que tiene esta cierta seguridad del papel. O sea, porque imagínate el show que era que se tuvieran que ir, o sea, a veces se iban en la madrugada, o sea, tomar el primer avión, se venían de aquí, pues que venían de Guzmán, Ujú. y era llegar al primer avión y irse a la Ciudad de México y así correr y entregar la maleta, o sea, era todo un show. Y digo, o sea, ¿por qué no migrar al digital, no? Entonces, supongo que en algún momento se podrá hacer. Hasta donde yo iba, no se había avanzado en el tema.
pero Ok. sí. Digo, y si la pandemia no los forzó a Exacto, hacerlo, ajá. pues ¿qué sí lo hará, no? ¿Qué más te puede mover? Ujú. Habrá algún momento, yo creo que... Yo quiero pensar que sí. Yo sí decía, yo me quiero ir a trabajar a mi casa, pero no. No me tocó. Ok. Hasta que me dio COVID, ya me mandaron a casa. Hasta que me dio COVID, pero ya estaba en otra empresa. Y fui nada más como 3 meses. Tres semanas, perdón. Ok. Y después de eso ya te fuiste a Ciudad Guzmán por la situación de tu mamá. Mi mamá enfermó bueno, no se enfermó, o sea, realmente tuvo por ahí como un desmayo, tuvo una baja de sodio, que si buscamos el origen emocional de eso, por ahí lo busqué porque era como, pues, justamente como cansancio. Y entonces te Ok. digo, traigo por ahí un tema del descanso. ¿Y eres hija única? Soy hija única, no tengo hermanos. ¿Y ahorita no estás trabajando tú en alguna otra En cosa? algún lugar no, Ok. no, ahorita no. ¿Y tu mamá ya está bien? Mi mamá ya está muy bien. Ok. Ya está haciendo otra vez de todo. Ella ya está jubilada, ella te digo es maestra, ya está jubilada. Y justo en estos días que vine para acá y que también me llené de actividades como sé hacer, me estaba acordando, o sea, traigo como este aprendizaje justo de descansar, porque me he sentido como muy cansada últimamente. Y me estaba acordando de cuando estaba chica y mi mamá me decía, eran vacaciones, y entonces era como es maestra, ella tenía vacaciones, yo también. Pero mi mamá era como súper ñoñita y muy así, y ella hacía sus exámenes para poder, porque los maestros antes, bueno, ahorita creo que todavía, pero para que pudieran subir como, le llamaban como un escalafón o algo así, tenían que hacer exámenes, hacer cursos, ver cómo salían sus alumnos, y en base a eso, digamos que era como los niveles O sea, salariales. para ella subir de puesto o de Ajá, salario. Ok. así es. Entonces, y creo que eso lo podían, si ella subía, tenía que esperar cierto periodo para volver a subir, pero mientras sí iba acumulando puntos. Entonces mi Ya. mamá era de así de que cada año estaba haciendo sus exámenes, o sea, siempre iba a cursos en vacaciones. Y entonces pues era, ¿qué hago con esta niña, no? Pues que se ponga a hacer cosas, porque pues ella sí iba a sus cursos o así. Y con todo y todo mi mamá, o sea, pues como mi mamá está divorciada, vivíamos con mis abuelos. Entonces, me acuerdo que ella nada más, cuando yo estaba chica, trabajaba nada más una plaza, o sea, en la mañana. Ya hasta que yo me fui a la universidad, ya trabajo las 2 plazas, en la mañana y en la tarde. Pero mientras, entonces, ella decía que para seguir viéndome o estar al pendiente de mí, pues solo trabajaba la mitad del tiempo. Pero aún así, como te digo, era pues mientras yo estaba en la escuela, mientras ella también estaba trabajando. Y en la tarde sí, pues ella me ayudaba, o sea, con las tareas y así. La verdad es que mi mamá sí es de esas maestras que sí les exigía, o sea, sí decían luego los papás que les dejaban muchas tareas y así. Y yo decía, pues claro, o sea, yo la conozco, es mi mamá, ¿sabes? O sea, te digo que se iba ella a los cursos y me dejaba así de que esta tabla así para lo de las multiplicaciones o divisiones o así, o desde chica era de, oye, vamos a leer. Entonces me ponía a leer y, ¿qué entendiste? Y yo, nada, vuélvelo a leer. O sea, Me hiciste que me acordara cuando yo estaba como en tercero de primaria. ajá, Bueno, mi mamá tenía una amiga y tenía un hijo que iba en el mismo grado que yo, pero íbamos con diferentes maestras. Ya ves que ujú, era A, B y C del mismo grado. ya, Entonces, pues mi compañerito, el hijo de la amiga de mi mamá, creo que en ese entonces nos estaban enseñando las tablas. ujú, Y el niño se lo sabía, o sea, todas del 2 al 11, así de corrido, sin equivocarse. ajá, La decía en menos de un minuto, algo así. Y no, pues yo con trabajos y me sabía la del 3, ¿no? ujú, Entonces mi mamá como que empezó a ver que, pues, ¿por qué si es la misma escuela, ¿no? Se supone que van en el mismo grado.
Entonces me empezó a preguntar por mis tareas y yo, pues no me dejaron, o si no las hago, no me dice nada la maestra, así. Entonces Ajá, me cambió de, pues ¿qué será? Como de salón, para ajá. estar junto con él. Y pues sí, me acuerdo que desde el día que llegué, me dijo la maestra, ¿te sabes las tablas? Y yo, sí, a ver, Sí, dilas. sí te la Y sabes. no, pues bien trabado. Y me dijo, Ujú. pues sí, siéntate. Y me acuerdo que le dijo a una niña, a una muchachita que estaba ahí, chaparrita, le dijo, pues pásate y tú dilas para que le enseñes a Ujú. Carlos. No, pues la chava igual en menos de un minuto ya había dicho todas las tablas sin equivocarse. Y yo, madres. Y me dijo, ¿lo vas a hacer tú también? Sí. Me dice, entonces te voy a dar una semana, las vas a practicar y hasta que te salga. Pero me acuerdo o tengo muy marcado de que fue más la vergüenza que sentí de no saberla y de que parara esta chava y que la chava las dijera así a la primera, que me hizo que me las aprendiera, pues. Fíjate que me da mucha risa. De repente, pues mi mamá, cuando yo estaba en la primaria, mi mamá estaba en una escuela que le llaman unitaria porque solo hay un maestro para todos los grados. Digamos que es en comunidades como pequeñas. Ok. No era una comunidad ya muy alejada de ahí de Guzmán, pero era una comunidad pequeña. Y mi mamá estuvo ciertos años ahí. Y, o sea, sí estuvo un buen periodo. Y entonces ella hacía los festivales y todo y así, pero luego faltaban niños. Entonces mi mamá, claro que me llevaba a los festivales y todo. Y me daba mucha risa. Bueno, ahora me da risa, de chiquita no me daba risa. Porque mi mamá llegaba y me decía casi, vas a salir en todos. Y yo así de, pero yo no me sé los bailables. Y así de, tú síguelos, tú ya te lo sabes y no sé qué. Y así me sacaba que si luego yo en la escuela me tocaba decir una efeméride, porque digamos que sí puedo memorizar fácil. Y luego como mi mamá me preparaba, los maestros ya sabían que mi mamá era maestra, entonces Ujú. como que decían, Liz puede decir una efeméride. Y mi mamá ahí feliz, ¿no? Y pues ya yo ahí con mi pánico escénico. Pero una vez, era creo que para lo del grito, no sé qué pasó en el evento que iba a haber, o sea, en el del rancho. Y así de que algo en un número, no sé qué falló, y mi mamá, la poesía que tenías, practicada. Y yo, no, claro que no. Sí, la vas a decir. Y o sea, me aventó ahí. Y ahora le digo, mami, es que te pasabas. O sea, yo creo que por eso tengo pánico escénico, porque yo decía que tenía pánico escénico. ¿Y si te Y equivocabas o algo, había represalias o no, algo así? no, fíjate que en mi caso, creo Ajá. que yo he sido la que comúnmente me exijo mucho a mí misma. O sea, quizás de chiquita sí, o sea, mi mamá sí fue como muy disciplinada conmigo, o sea, de marcarme la disciplina. Ujú. Creo que también esta parte porque ella sentía como que tenía que ser la mamá y el papá, ¿no? O sea, de si yo consiento a esta niña nada más, ¿quién la va a orientar, no? Entonces, es sumamente amorosa, porque sí lo es, pero también es muy dura. O sea, si era de esto, o sea, y luego era yo con mis horarios y vas a llegar a esta hora. Problemón si llegaba 2 minutos después, ¿sabes? O sea, sí. Entonces, no era como que... Yo creo que en la primaria, si acaso alguna vez me pasó que me fue mal en algo y sí me habrá regañado, de eso típico de que tienes tarea y tú no, no tengo, y ya así el montón de tareas que no había entregado. Pero sientes que eres, o sea, a raíz de esa forma que tuvo tu mamá de ser contigo, ¿sientes que eres muy exigente contigo? ¿O que sientes que de alguna forma, si no lo haces bien, va a haber como, pues sí, como alguna represalia o ¿Consecuencias? consecuencias? Yo creo que, bueno, es que ya he leído un poco como de las heridas de la infancia Ujú. y creo yo que viene desde como ella la criaron, o sea, de ella misma y que entonces ella es como muy estructurada y justamente eso pues fue como la forma de criar que ella aprendió. Ujú, claro. Entonces, digamos que traigo esa estructura desde casa, además de que cuando empecé a ir a terapia, como mi papá pues igual no estaba en la casa,
me decía el psicólogo, dice, es que pues tú fuiste criada con 2 mujeres, porque yo vivía con mi mamá y con mi abuela, mi abuelita. Y finalmente dice, cuando son los papás, el amor de la mamá es como este amor protector, como cuidador, ¿sabes? Y el del papá es un amor más libre. Entonces, el papá es el que comúnmente, a lo mejor sí pone ciertas normas, pero tienden más a dejar a que los hijos a veces se equivoquen y puedan aprender mediante a eso, pero la mujer tiende más a quizás pues por el miedo, porque qué le va a pasar, y luego más yo que era mujer y que en Guzmán son un poco más tradicionales también. Entonces era como no, ¿sabes? No. Y con 2, pues era como al cuadrado, ¿sabes? O sea, era como, fui criada justamente así, entonces pues como que traigo esa estructura. Pero ya para la secundaria, me acuerdo que en primero saqué un 6 en geografía y así me traumé y me enojé mucho conmigo misma y dije, no vuelvo a sacar un 6. Y de ahí te lo juro, o sea que saqué puros 9 y 10. De hecho, salí salí en la escolta ya al final del año. Y había esta escolta que era como de los 3 mejores promedios de la mañana y de la tarde y yo ahí estaba. O sea, me fui al extremo, ¿no? Okay. Pero sí, ya era más yo, o sea, más una exigencia que me hacía yo que a mi mamá. O sea, mi mamá después me llegaba a decir como, Liz, relájate tantito, y yo, así me criaste. Oye, y te iba a preguntar, tú y yo nos conocimos en un centro de aquí de Guadalajara de crecimiento personal. Sí. ¿Fue en parte de eso la razón por la que entraste? Fíjate que justamente yo venía, pues tenía, ¿qué será? Pues entramos como en agosto, ¿no? Más o menos. Es que Julio, creo que agosto. tú eres de una generación después. Sí. Ajá. O sea, tú entraste, nosotros ya entramos a meditación 2 juntos, ¿no? Ajá. Pero en meditación 1 tú no estuviste conmigo. Yo estuve antes, en una antes, nada más que no alcancé a hacer el cierre con ellos. Y al final entré con ustedes. Bueno, ya. unieron a los 2. Ok, vale. Ajá. Pues mira, yo llego a Guadalajara en marzo del 2020. Justo una semana antes de pandemia. Así de que yo llegué, firmé contrato un martes y el sábado fue así de, se cierran las plazas y todo. Ok, interesante, llegado a Guadalajara. Sí. Y luego yo me había separado en enero del 2020 de mi matrimonio, o sea, 2 meses antes. Ajá. Todavía no hacíamos el trámite ni nada. El trámite, pues también por lo de la pandemia se fue como hasta finales de año. Chin. Pero fue un divorcio muy tranquilo. Digo, he sabido muchas historias un poco densas. De terror. Ajá. La verdad es que mi divorcio fue muy tranquilo. Somos muy buenos amigos. Creo que en cierto punto a mí me pasaron ciertas cosas. Hubo un asalto en mi trabajo y como que a mí me sacudió mucho eso. Un asalto a mano armada, como en 2018. Y había efectivo, pues era una constructora, había efectivo y eso, y pues llegaron por eso. La verdad es que para mí fue como un shock. Yo estaba en modo zombie en ese tiempo. O sea, antes de eso yo estaba en modo zombie. Ahorita le llamo eso el modo zombie, ¿no? O sea, como cuando estás, trabajo, te levantas, vas, ¿sabes? O sea, tu día a día y sigue, y sigue, así. Y entonces pasa eso, otra vez, detener, te digo, tengo ese aprendizaje. Y me acuerdo que yo entré como mucho en este conflicto de... pero ¿por qué me pasó esto si yo soy buena persona? ¿Sabes? Como que yo en mi cabeza, yo decía, quizás por lo de la religión, como si eres buena persona, pues te van a pasar cosas buenas. Si eres mala persona, te van a pasar cosas malas. Y entonces fue para mí como un shock muy grande. Yo estaba enojada con Dios, estaba así como... Fue un punto de quiebre ese. O sea, hay una Liz antes y una Liz después de eso.
Y después de eso, pues luego empiezo a ir a terapia, porque yo decía, quizás todavía estoy como asustada, tenía medio delirios de persecución y diferentes cosas. Me imagino que sí. Empiezo a ir a terapia y pues ya empiezo a trabajar otras cosas también, ¿no? Digamos que ahí empezó mi conciencia y mi crecimiento personal. O sea, como un camino que todavía al día de hoy lo sigo como trabajando, pero ahí empezó. Y pues en la terapia yo empiezo a ver cosas también de la relación que ya no me gustaban. Era una relación muy larga, o sea, 6 años más o menos y medio de novios y casi 5 de casados. Y digamos que, o sea, no nos peleábamos, o sea, era muy raro que nos peleáramos, pero, pero ya no estábamos caminando hacia el mismo lado. Y cuando empezó esto de que la terapia y así, yo empiezo a decirle, oye, es que hay esto que no me gusta, hay esto que sí, ¿sabes? Y entonces creo que quizás él no dimensionaba como esta parte de, oye, sí está pasando algo. Hasta que yo ya le dije, ¿sabes qué? O sea, ya. Como todavía creo que todavía después no decía, no, vamos a regresar. Y pues nada. Ok. Yo me vengo para acá, o sea, justo me separo y después pasa algo en mi trabajo y me vengo para acá. Y pues llego Pero a tú meditación. en ese entonces vivías allá en Ciudad Guzmán. En Colima. Ah, en Colima. Uh-huh. Yo estaba viviendo en Colima. Siempre iba y venía a Guzmán, porque de hecho como la casa donde teníamos cosas de juntos estaba en Guzmán. Pero yo iba un fin de semana a Guzmán y otro fin él iba. Entonces nada más nos veíamos los fines de semana. Entonces a raíz de eso te viniste a vivir a Guadalajara. Después de mi separación. Creo que también buscaba como un ¿Y cómo nuevo comienzo. ¿Y cómo encontraste ese centro? Mi roomie, de donde llegué aquí a Guadalajara, tiene una amiga que ya es de las que tienen tiempo ahí en Altaira, y me dijo, oye, fíjate que me invitó mi amiga a una plática de introducción para meditación. Dice, ¿cómo ves? ¿Te interesa? Pues ya tenía unos mesecillos ahí, estábamos encerradas, ya ves, porque en ese tiempo no salía. Dijiste de no hacer nada a ir a la plática. Ajá, y la verdad es que como que yo ya había empezado, o sea, como que yo siempre ya había sido medio brujita, pero no lo hacía consciente. No lo aceptabas. Ok. No sé si no lo aceptaba, siento que ni siquiera lo veía, ¿sabes? O sea, como que lo sentía, como que yo era como que, siento algo. Porque yo no soy de ver cosas. Ya ves que tenemos compañeros que yo vi esto, ven muchas cosas. Yo no soy en eso tan visual, yo siento. O sea, como que yo conecto mediante cosas que siento. ¿Pero eras muy apegada a la iglesia o no? Mi familia sí. Es que en Guzmán, o sea, sí son como tradicionalmente como muy religiosos. Y en cierto momento creo que sí, pero ya había soltado muchas formas. Porque cuando me casé me casé por la iglesia. Me acuerdo que fui a las pláticas prematrimoniales y la pareja nos decía como, ¿no van a misa? Y yo, no. ¿No creen en Dios? Sí. Pero entonces, ¿por qué no van a misa? Y yo me acuerdo que yo le dije a la señora, porque ella era como la que estaba más insistente, ¿no? Es que yo no creo que para conectar con Dios tenga que venir forzosamente a una iglesia. O sea, yo me levanto todos los días y me encomiendo a Dios y agradezco, o sea, como por mi familia, por la salud, y realmente se hacía eso, ¿no? Entonces creo que la conexión siempre estuvo, nada más que la forma en la que la tenía a mí no me checaba. O sea, como que había muchas cosas de la iglesia que no me checaban y entonces como que yo ya me había alejado. Y poco a poco en el Inter he ido como descubriendo estas formas en las que me siento mucho más cómoda, que si me dicen ahorita como te identificas con alguna religión, no. O sea, sí creo en Dios,
no creo en el Dios de la Iglesia Católica. Estoy como en ese inter de encontrar mi forma de decir, esta es como una creencia en la que sí he adoptado. Todavía hay formas que no me encantan, de todo hay cositas que no me gustan, pero estoy en ese inter, ¿no? Ya, sí. Yo también me siento de la misma forma, ¿no? Sí. Como que, o sea, sí vas a algún lugar, te enseñan ciertas cosas, en algunas sí, como que sí te identificas, en otras no, pero como no te terminas de identificar, dices, bueno, pues no, mejor me quedo con lo que sí me gustó, me voy a otro lado y sigo. Y creo que ya he estado yo como en 3 centros distintos. Los 3 han sido muy parecidos en cuanto a las herramientas que te enseñan para autoconocimiento y ese tipo de cosas. Sí. Y creo que ahorita decidí como que mejor me quedo yo solo. Un break. O sea, ya no quiero ir a buscar otro centro porque lo más seguro es que voy a encontrar algo más que no me gusta. No creo que porque estén haciendo cosas mal, simplemente porque pues... Somos humanos. Pues sí, y tú tienes una creencia que pues nadie va a igualar, ¿no? Sí. Nadie te va a llenar al 100%. Entonces, por eso yo decidí ahorita como que estar en un break. En un break de Pues, estar yendo a centros. Pues y ya cosas ves así. que yo me quedé en meditación 2. Ujú. Como tal, sí tengo esta idea de retomar meditación 3. Lo he ido como postergando porque pues como que estoy en el momento que sepa que va a ser, lo haré. Y como que todavía no he visto ese momento. Entonces estoy todavía en ese inter. Y pues he estado, después de meditación, pues me tomé esta certificación de yoga. Y acá, digamos que también, pues descubrí como toda la filosofía del yoga, que también tiene, o sea, sus cosas positivas, sus cosas negativas. El yoga muy, muy clásico tiene también como ciertas normas que también pueden caer como en una religión. Entonces creo que Órale. como todo, ¿no? O sea, como todo es, o sea, que puedas tomar lo positivo, como tú dijiste, de lo que estés aprendiendo. Y ahorita yo creo que tengo como poquito más de un mes, casi mes y medio, que me metí a un curso de Cábala aplicado a la vida diaria. Órale. Y también me está gustando bastante. Cábala no es como una tipo Biblia, pero también es un libro, ¿no? Ajá. Y fíjate que me gustó, o sea, bueno, es que la vida, bueno, no la vida, digamos que yo elijo esta parte de así como me fui a Peña de Bernal a escalar y luego me fui al Nevado, o sea, hago muchas cosas como de que me dicen, ¿quieres hacer esto? Y yo, sí, y voy, a veces no sé ni a lo que voy, Ajá. la verdad. El Cábala también así llegó, o sea, me invitó mi maestra de yoga de allá de Guzmán y le dije, a ver, voy a ver. La verdad es que no tenía como mucha idea, había escuchado algo, pero como tal no había leído nada del concepto ni así. Y desde la primer clase me atrapó. Pero ¿qué tan diferente es, por ejemplo, a lo que ya vimos? A lo que vimos, Ajá. van muy de la mano, nada más que son como otras herramientas diferentes. Y de hecho, pues utilizan también meditación y diferentes cosas, pero fíjate que, y de hecho sí hay cosas que están parecidas porque pues ya ves que nosotros es como esta parte de que lo que quieres, lo que crees, creas. Entonces justamente acá también es como manifestar estas cosas. Pero te digo que tengo poco, pero me gustó desde el concepto que pues se supone que es un libro o escritos o herramientas que te ayudan a recibir. Y entonces desde las primeras clases fue como, ok, pero para saber qué vas a recibir, más bien para ver qué vas a recibir, ocupas saber primero qué quieres, ¿sabes? Porque si no, luego a veces, ¿te acuerdas estas clases donde era como, si quieres esto, sé específico, ¿no? Ujú.
Porque si no, el universo te va a mandar pues lo que él quiera porque tú no especificaste. Y yo creo que es, bueno, un punto de vista muy personal, es lo que más trabajo me ha costado. Entonces O sea, a lo saber mejor te realmente. gustaría el Cábala. Pero si ahorita estás en un break, luego, ya te digo cómo voy. Se Pues supone que esto es vi, como un año. digo, no cuenta como estudios, pero sí llegué a ver algunos videos en YouTube, un maestro. A lo Ajá. mejor probablemente sea el mismo, porque él sacaba cursos seguido y era así aplicados a ¿A la vida ciertas diaria? áreas. Ajá. Mm. Y me Pues gustó mucho cómo lo fíjate, manejó él. fíjate que las herramientas que van teniendo, como es aplicado a la vida diaria, porque dicen que, digamos que el Cábala, pues no es que sea complicado, pero quizás pues está como en estos conceptos espirituales y pues como aterrizarlos a veces es un tanto como complejo. Y se puede prestar a mucha magia, ¿no? Y cosas Ujú. que extrañas que a lo mejor alguien muy arraigado a la religión, pues Ajá, no aceptaría. exacto. Entonces, digamos que aquí pues lo estamos viendo las herramientas aplicadas a la vida diaria. Y entonces de los primeros ejercicios, que te digo que por eso pues como que me atrapó, fue de hagan su lista de deseos, como de qué es lo que quieren ustedes recibir en este momento. Y entonces era como, pues yo quiero esto otro, ¿sabes? O sea, como que hacías tu lista, ¿no? Y te voy a poner como un ejemplo de las compañeras y decía como, ok, ¿y tú qué es lo que quieres ahora? Y me acuerdo que dijo, quiero una casa, o sea, quiero que mis hijos tengan su casa propia. Porque ella ya tenía su casa propia, ¿no? Entonces ella decía, me gustaría que mis hijos tengan su casa propia. Ok, ¿para qué quieres que tus hijos tengan su casa propia? No, pues para que ya no estén como lidiando con que tienen que estar rentando y que para allá y para acá, no, ok. ¿Y para qué quieres que no estén lidiando con eso? Pues para que estén más tranquilos. ¿Y para qué quieres que estén más tranquilos? Pues para que ya se vayan y me Estuviera dejen en tranquila. paz. Sí. Entonces, ¿para qué? Pues para yo tener paz, ¿no? Ujú. Entonces, ¿qué es lo que realmente buscas? Pues Paz. paz, independientemente de lo que tus hijos hagan o no hagan con su casa. Exacto. Sí. Y la idea justamente del Cábala es que si tú puedes identificar esas cosas que porque por lo regular son cosas intangibles, que puedas ir a esa fuente, trabajes sobre eso y todo lo demás, digamos como por cadena, llegará, ¿sabes? Entonces eso me gustó. O sea, creo que eso de desmenuzarlo estuvo interesante, porque yo también así hice mi lista, pues yo por el tema ahorita de mi mamá, pues obviamente puse salud para mí, para mis familiares, para mis amigos, ¿no? Y entonces hice justo pues el ejercicio y era pues ¿para qué? Pues para tener serenidad, ¿no? O sea, calma. O sea, al final en mi lista quedaron como dos cosas, creo que amor y serenidad. Entonces, Yo estuve a punto de meterme a otro lugar. Por eso te decía que ahorita me quería dar un break. Y bueno, era una persona que daba un curso. O sea, esa persona se certificó en este programa. ajá, De también como que usas ciertas herramientas parecidas, sí, orientadas más como a tu trabajo, a tu realización profesional. ya. Entonces empezamos a platicar y su forma de hablar, pues me gustó mucho, ¿no? Me empezó a hacer preguntas, empezó a visualizar y dije, pues sí, a huevo, o sea, sí lo puedo lograr, ¿no? Y a lo mejor con la guía que me dé esta persona, Orientación quizás. con la orientación que me dé esta persona, puedo lograr mis metas. Entonces me dijo, bueno, me dio el precio del programa, que era, pues la verdad es que era bastante caro. Como la mayoría de cursos como de la mayoría de coaching. cursos. Y fíjate que aún así lo estaba considerando. Aún así estaba diciendo, bueno, pero, o sea, es caro hasta qué punto, ¿no? O sea, viendo mis metas, si veo mis metas a largo plazo, ¿realmente es caro? Entonces ahí estaba yo como que en En esa esa lucha interna. toma de decisión, hasta que de verdad lo consulté con la almohada, empecé a recordar todo lo que me había dicho en la plática y dije, no manches, todas esas herramientas yo ya las aprendí.
¿Por qué necesito que venga una persona a decirme cómo aplicarlas? Si ya 3 años estoy aprendiéndolas, aparte de aprendiéndolas, aprendiendo cómo aplicarlas. Dije, entonces, siento que lo único que voy a hacer es menospreciar lo que sé, darle ese poder a otra persona de decirme qué es lo que tengo que hacer, siendo que, pues yo lo sé hacer, ¿no? Entonces, por eso decidí en ese momento que no. Y dije, si ya le dije esto que no, pues ya. O sea, como un break. yo debo de poder aprender todo lo que me hace falta. Mira, yo creo que el camino también para todos es muy diferente. O sea, yo cuando fue esto de Meditación 2 dije, ahorita no voy a continuar con Meditación 3. De hecho, fui y hablé con la maestra y todo. Y dije, después llegó lo de yoga, que como yo ya estaba haciendo yoga, dije, en vez de ir a algún lugar, si yo aprendo esto, pues voy a como a mejorar mi práctica y ya podría yo hacer sola la práctica sin tener que ir a un estudio o así. Y por eso fue como esta idea. Yo nunca me imaginé dando clases de yoga, si te soy sincera. Digamos que tengo muchos maestros en la familia, o sea, mi mamá es maestra, tengo tías que son maestros y, o sea, esto de la enseñanza lo traigo como muy en la familia. Pero mi mamá era como, pues estudia para maestra y yo no quiero ser maestra, ¿no? Como el de que, no quieres ser lo que te dijeron tus papás, ¿no? Porque Sí. en la rebeldía, ¿no? Que ya si lo veo después es como, oye, era muy buen trabajo, o sea, tiene muy buenas prestaciones, pero no, yo quería trabajar en la industria privada, ¿no? Y ya lo viví, ya lo aprendí. Pero ahora que estoy, porque ya empecé a dar clases, creo que también he encontrado esto de, en el servicio, una forma en la que me gusta compartir, ¿sabes? O sea, que cuando comparto, me lleno mucho. O sea, si lo escuchas es como al compartir te llenas, ¿no? O sea, como coloquialmente quizás no hace sentido, pero vivirlo es muy diferente. Y a mí, todavía antes de renunciar, recuerdo que un día era un viernes y estábamos en el trabajo y mi jefe me puso a hacer una actividad que yo sentía que era redundante y yo decía, es que, o sea, esto no va a servir de nada, o sea, lo voy a tener que volver a retrabajar. Y estaba muy molesta. Y me acuerdo que un compañero me dijo como, bueno, pero es que al finalmente te están pagando, ¿no? O sea, si lo vuelves a hacer o no, te están pagando para hacer un trabajo. Y yo sí, pero es que con esto que estoy haciendo no estoy dejando nada para la humanidad, ¿sabes? Y yo sentía como esto no tiene sentido. O sea, no le encontraba un sentido ya hacerlo. Y justo en esa semana, ya ves, no sé si tú tomaste el curso de numerología. Sí. Yo acababa de tomar el curso de numerología como unos 2-3 meses antes. Y recuerdo que yo en Facebook puse así de que si alguien quería que yo les hiciera su numerología, se las hacía para poder practicar. Y estuve como agendando ciertas citas con algunas personas, con una maestra de mi facultad, con amigas de tiempo que no había visto. Y o sea, era de que nos aventábamos hasta 3 horas. Una cosa genial. O sea, pero se me iba como agua el tiempo. Y yo decía, justo ese día que yo estaba tan molesta por haciendo algo que yo decía totalmente redundante, dije, es que en esa cita que tuve en esta semana, a lo mejor el martes, dije, no me pagaron ni un peso, lo hice porque lo quise hacer y me sentí tan bien, o sea, dije, y aquí no estoy, o sea, sí estoy ganando, pero no estoy dejando, o sea, no me está llenando, ¿sabes? Entonces, como que antes de renunciar, yo ya tenía estas ideas como de decir, creo que tengo que hacer ciertos cambios. Y finalmente, pues, las cosas se han ido dando para que tenga estas oportunidades de seguir explorando, de decir, bueno, ahorita digamos que tengo estos ingresos por otros lados y entonces puedo tener estas oportunidades de, pues empiezo a dar clases como de poco a poco, de ir viendo cómo me siento. Amo, la verdad que sí hacer yoga
Es una actividad que a mí me conecta y digamos que así como la meditación yo la veo como otra herramienta como tal. O sea, son herramientas diferentes, pero yoga es como que mediante tu cuerpo, porque en meditación tú ves como que nos tenemos que como desconectar un poco del cuerpo, ¿no? Ujú. Y en yoga, pues justamente es mediante tu cuerpo, en estar en cierta postura, observarte y decir, oye, ¿qué estoy sintiendo, sabes? O sea, ¿qué cosa te está diciendo tu cuerpo? Si estás en cierta postura que a lo mejor no es muy cómoda, si te empieza a dar ansiedad, si te empieza a dar desesperación, si te empieza, ¿sabes? Como todo esto, ¿de dónde viene? Y es como el cuerpo guarda memorias. Y la postura que haces, lo que te hace sentir es como que está relacionado, está conectado de alguna Ajá. forma. Órale. Digamos que la idea es que si tú puedes trabajar esta emoción o situación mediante las asanas o las posturas, pues justamente ese mismo como mecanismo lo vas a poder llevar a tu vida, ¿sabes? Ujú. Porque como alguna vez escuché en una plática de una maestra de yoga, decía, pues es que está padre que aquí hagamos las posturas y todo esto, pero también hay que llevar esto afuera del tapete. Ujú. O sea, ¿sabes? O sea, no solo quedarte en el tapete, sino la vida del yogi fuera del tapete. Porque finalmente eso es lo que importa. Y justo ella también decía como, porque alguien puede llegar y venir a hacer una postura super pro, así que se pare de cabeza y todo lo que tú quieras. Pero decía, finalmente yoga sin intención es gimnasia. Y no es que se deprecie la gimnasia, pero son cosas diferentes. Ujú. O sea, al yoga tú le vas a poner una intención donde tú dices, ok, estamos trabajando quizás esto, esta emoción, esto. Y mediante las posturas o las asanas, hay también ejercicios de respiración, hay infinidad de herramientas. La verdad es que el yoga es como un abanico enorme de posibilidades. Entonces, mediante esas herramientas, pues tú puedes trabajarlo en tu vida diaria, ¿no? Claro que a veces es muy complicado. O sea, la teoría, pues dices, ok, tengo muchísimas herramientas. Llevarlo a la vida Sí, es requiere justa. también estar muy, muy presente. Así como meditación, como tú dices, estuve 3 años ahí y ¿cómo lo llevo eso a la vida diaria? O sea, en un momento de crisis, ¿cómo lo traigo? Porque es, también escuché un día, o sea, meditar sentado en una posición cómoda, con musiquita, relajante y todo, pues es relativamente sencillo, que sabemos que no es tan fácil. No, O sea, y bueno, digo, sé que ya esos 3 años de práctica, por así decirlo, pues sí me han servido para poderlo trabajar, pero he platicado con personas que me han pedido consejos de que, ¿y cómo le haces para durar más de 5 minutos? Y yo, nada, 5 minutos, es no manches, no nada, es nada. es nada, Ajá. bueno, pero porque por la práctica, digamos que nosotros ya hemos podido meditar más tiempo, ¿no? Ujú. Pero justo cuando yo llegué a yoga, a mí me pasaba que pues yo me iba súper fácil, ¿no? Y entonces acá pero es que aquí es estar presente. O sea, no te vayas, No. quédate. Ajá. O Órale. sea, hay como en ciertas prácticas que sí se va más meditativo y sí es como esta parte de soltar, pero creo que con estas otras prácticas he integrado la meditación en movimiento. Y entonces te puedo decir que ahora que acabo de ir al Nevado de Colima, para mí el trayecto fue totalmente una meditación de 8 horas. O sea, yo todo el tiempo iba como paso y paso y también lo iba intencionado, o sea, yo intencioné mi subida y le pedí ciertas cosas a la montaña. Entonces, que de hecho fue el día que fue la meditación de primavera. Yo andaba Ok. ya casualmente en la montaña. Y era ir como totalmente a mi ritmo, ¿sabes? Muy presente en cada paso. Que si se aceleraba mi corazón, era como, ok, me voy dando el ritmo, quizás bajaba un poco el ritmo, pero seguía respirando. O sea, en yoga también es mucho la respiración, Ujú. porque la respiración es como esta herramienta que
que nos mantiene presentes. O sea, cuando yo empecé a hacer yoga, yo decía, es que no sé respirar. O sea, como tal, yo decía, voy por la vida sin saber respirar. Porque pues ahí era como inhala, exhala, y yo decía, o hago la postura o respiro, ¿sabes? O sea, yo decía, no, o sea, no puedo hacer las dos cosas al mismo tiempo. Oye, qué curioso que digas eso porque empecé a hacer pilates en cama, tiene un nombre específico, no me acuerdo cómo se No llama. recuerdo. Pero todos los movimientos son muy, muy lentos. Y es Ajá. así que abres y respiras, aspiras, y luego cuando hagas el movimiento de Sí. fuerza ya sueltas el aire, ¿no? Ahorita que me dijiste, o sea, no sé respirar, a mí me llamaban la atención, hacía cada rato de que, Carlos, ya estás respirando mal. O sea, Ujú. ya lo estás haciendo al revés. Ajá. Y dice, es un movimiento tan natural que no puede ser posible que lo hagas al revés. Y yo, no manches. Es que no estamos acostumbrados. Ajá. O sea, no estamos acostumbrados. Y justo yo me acordé de cuando estaba chica, no sé, tendría unos 6 años, quizás, yo, o 5, porque recuerdo, no sé si ya estaba en el kinder o no, pero yo me acuerdo muy chica que un día estaba en la casa ahí de mis abuelos, casi en la entrada, y como que me hice consciente de mi respiración. Y dije, ¿y si no respiro? ¿Qué me va a pasar? ¿Sabes? O sea, me voy a morir, ¿sabes? O sea, como, ¿qué me va a pasar? O sea, y me empecé a desesperar, ¿no? Y fue la primera vez que me hice consciente de que estaba respirando. O sea, que recuerdo, ¿no? Y me dio mucho miedo. Y entonces como era como, porque pues son como muchas cosas desconocidas y estás muy chico, ¿no? Ujú. Y entonces cuando empecé a hacer yoga y que me empezaron justo a marcar esta parte, yo era como, como reconectar con esa emoción de que no tenía que ser malo, sino que más bien el estar presente te ayuda a sentir y a decir, estoy aquí, estoy vivo y estoy en este momento. Entonces, en cierto, ya lo he llevado como a otras situaciones, o sea, no sé, un día que fui a una entrevista de trabajo, me acuerdo que estaba muy nerviosa y estaba ahí en la salita así de espera y así el corazón, tac, 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 ¿no? Y dije, respira, o sea, como tranquila, y como tal así empecé como a meditar y a mandar las cosas, ya sabes, por el ancla y todo esto. Ujú. Y ya era como, pero la respiración era como un, ¿sabes? O sea, también en algún momento traje temas de ansiedad y entonces veía mucho estos ejercicios de respiración, de esto de inhala en tantos tiempos, sostén, exhala en tantos, y que justo en yoga pues es eso, son pranayamas, son ejercicios de respiración. De hecho, sí, a lo mejor las personas que están escuchando como que quieren saber un poquito más de eso, pues también hay videos en Sí, YouTube, ¿no? sí, Sobre esos muchísimos. ejercicios. O meditaciones guiadas, Mm. porque luego a mí quizás cuando yo estaba yo sola, no me gustaba meditar en silencio, porque luego o sea, ¿Te da miedo o qué? no me daba miedo, pero como que no me enfocaba. O sea, yo luego soy muy dispersa Ujú. y entonces, o sea, hasta cuando trabajo, yo trabajo con música. O sea, yo para no distraerme, yo tenía música. Porque si no, yo así me iba, ¿no? O sea, soy Libra. Ya. No sé si tú en eso seas disperso, Pues sí. pero en Libra y luego mi ascendente es Piscis, entonces sí tiendo como a irme en las ideas. Y entonces me enfoco mucho con la música, como que con eso me conecto. Y entonces era un conectar eso como poderlo integrar, porque cuando puedes integrar el trabajo físico como justo las asanas o las posturas, todas estas prácticas que son físicas y que luego le incluyes la respiración y luego le incluyes mantras y le incluyes hasta también meditaciones y así, haces como todo un conjunto de cosas que ya dices, ok, si esto no me está funcionando ahorita, voy a usar esto. Si esto no me funciona, uso esto. Y entonces ya no es solo la meditación, ¿sabes? Es justo lo que me gusta. Ya Porque, integras. ajá, porque todas las situaciones son diferentes. Y entonces, imagínate si solo lo dejamos en meditar. O sea, va a haber días que no puedes meditar.
¿Tú crees que cuando pasó lo de mi mamá yo me iba a poder poner a meditar? Sí, O sea, claro no. que no. Y también integré en mi formación, veía aromaterapia, y también la aromaterapia se volvió parte de mi vida. Y la verdad es que en ese momento ni la aromaterapia me funcionó. O sea, yo saqué mis gotitas de rescate. No, creo que no, o sea, no. No, o sea, era un momento en el que obviamente está como fuera de lo normal, ¿no? Son esos momentos críticos. Pero que de alguna manera yo me puse a pensar y dije cómo la vida me dio muchas herramientas para también llegar a ese momento. Porque si eso me hubiera pasado hace 5 años antes de todo lo que hice, yo A creo lo que me mejor hasta te hubiera... hubieras puesto peor que tu No, no, mamá, ¿no? no, o sea... Pero qué chido porque, o sea, ahí es donde de verdad nos damos cuenta que las herramientas nos sirvieron. O sea, que las Claro, aprendimos bien y que las sí, sabemos utilizar. El sí. meditar, como tú dices, cuando estás tranquilo, meditar, Es o súper sea, si no fácil. lo puedes hacer ahí, pues, No, ¿qué y te que puedo mucha decir, no? gente al empezar no lo puede hacer, o sea, es lo que Ujú. decíamos, o sea, Ujú. en teoría nosotros que digamos, pero fueron 2 años, o sea, Sí, fueron 2 años en los que estuvimos ahí. Yo me acuerdo en las primeras clases de meditación uno, o sea, yo no podía concentrarme, te dolía la espalda o te ajá, estabas moviendo, ajá, sí. y entonces fueron ciertas clases para ya poder decir, ah, ok, así se siente, así, ¿sabes? Es la práctica. Pero con todo y todo, con eso de que ya tenemos esta integración, o sea, hay momentos en los que tú dices, no, no puedo meditar, o sea, o no me puedo concentrar, o no, o justo la aromaterapia no está funcionando, o justo esto otro no está funcionando. Y entonces yo creo que mientras más herramientas podamos tener a la mano, si a lo mejor una no te funciona, a lo mejor otra sí te va a funcionar. Ujú. Ya sea justamente meditación, yoga, creo que también para mí la terapia psicológica también ha sido otra herramienta que me ha servido demasiado. Sí, Y claro. yo decía como que yo tenía estas 3 cosas, que era como meditación pues para mi ser, yoga para mi cuerpo y la terapia pues para mi mente, ¿no? Ok. Entonces era como estas mis guías, ¿no? Y todavía de alguna manera las sigo como manejando, ¿no? Entonces creo que así, si algo no te funciona, utiliza otra cosa, porque lo que a uno le funciona, al otro quizás no. Ya. Entonces es como que cada quien busque sus formas y tenemos este abanico tan grande de posibilidades, o sea, Para todo, sí, para ajá, todos gustos. exacto, o Sí. sea, mi mamá, por ejemplo, pues mi mamá se divorció también, pero pues obviamente en otros tiempos, y me decía en su momento que ella le preocupaba cuando yo me separé, pero es que decía, yo no sabía si a ti te iba a ir como a mí me fue, ¿no? O sea, porque obviamente en su tiempo para ella pues fue más complicado. Sí. Decía, pero hoy, digamos, pues tú pudiste tomar terapia, tú puedes ahorita hacer estas cosas de meditación, y hay muchas herramientas. Dice, entonces obviamente para ti no es que haya sido más fácil, pero ha sido quizás más acompañado, podría hacerse, o no sé, o sea, como tenemos más herramientas a la mano, ¿sabes? Ujú. No sé en tu caso cómo te fue. Sí, pues, bueno, le estaba platicando a Alice que yo también, pasé por un divorcio. Y creo que fue también algo muy parecido a lo que tú viviste. Cuando me lo estabas platicando ahorita, me sentí identificado porque también fue algo como que se dio de forma armoniosa, digámoslo así. El proceso terminó rápido y para mí lo más difícil fue el después de, ¿no? Porque había mucho estigma de mi parte hacia el ser un hombre divorciado, Ok, ¿no? No sé en dónde lo escuché o si de verdad lo escuché de alguien o no, pero el ser un hombre divorciado para mí era algo malo. O sea, ok, nadie te va a creer por ser un hombre, o te van a ver mal por ser un hombre divorciado. Entonces, con mi nueva pareja, al conocer a sus papás y todo, y al querernos juntar, fue algo que yo viví muy fuerte. Entonces estuve yendo bueno, iba a terapia desde antes, pero en esos últimos momentos en los que ya decidimos juntarnos, hablé con mi terapeuta y le dije, ¿sabes qué? Tengo te estaba situación haciendo ruido de que ese me está tema. haciendo mucho ruido, me da mucha cosa que se enteren ellos que yo era un hombre divorciado. Me dice, ¿y por qué? O sea, ¿qué tiene de malo? Entonces, pues sí rasqué y rasqué mucho, a lo mejor no encontré el origen de
qué ¿De dónde qué me dio venía? eso, pero sabía que era relacionado a que sentía que no tenía valía por ser un hombre divorciado. Entonces me dijo, pues sí la tienes, ¿no? Y Es la que, forma de romper con eso es como que dilo, o sea, es porque aparte me daba cosa que ellos llegaran a enterar, ¿no? Entonces me dijo, bueno, pues ¿por qué no les hablas y les dices tú de frente? Dije, pero pues es que no hay necesidad porque no me han preguntado. Dice, pues no, pero pues si es algo que tú tienes, pues algo no que te pasa hace nada, ruido. háblalo. Entonces, pues me armé de valor, fui, hablé con ellos y les dije, ¿saben qué? Pues, o sea, yo viví esta situación, como que ahorita no hay ningún problema, pues su hija no debería tener ningún problema por esto que yo viví, pero pues quería hablarlos con ustedes de frente porque, pues para mí es como muy fuerte, ¿no? Y en ese momento sentí así como que se abrió todo, Tu cuarto chakra. ¿no? Sí. No te voy a mentir, hay algunas veces en las que sí me pega un poquito hablar de la situación, pero pues nada que ver con antes. Fíjate que, bueno, es que es todo un tema esto de la separación. Aunque fuera un divorcio amoroso, creo que, o sea, una separación es un duelo, ¿sabes? O sea, he Sí. también leído muchas cosas de los duelos y decían, hasta cuando terminas un trabajo es un duelo. Y no quiere decir que, por ejemplo, quieras regresar a esa relación. Ujú. Pero yo recuerdo, porque digamos que cuando yo vi esto en terapia, yo decía, es que mm, tengo claro que ahora ya no es como momento de que estemos juntos. Lo amo y sé que él me ama, sé que nos vamos a desear lo mejor, porque también me decían, pero ¿por qué te separaste si no lo odias? Y yo, pues es que justamente nos separamos porque no queríamos llegar a ese punto. O sea, no queríamos llegar a un punto de odiarnos. O sea, después de tanto amor, de tanto compartir, quizás empezamos la relación muy jóvenes, muy inmaduros, teníamos muy pocas herramientas hasta para comunicarnos, etc. Y se van creando como vicios, ¿no? Y otros patrones que no. Y digamos que ya cuando yo me separé, ya tenía yo como muy clara esta idea de ya que ya quizás en la relación ya no nos estábamos sumando y ya íbamos para diferentes lados. Y pues digamos que está bien, ¿no? O sea, no por eso lo voy a odiar ni él me va a odiar. Ya nos estaba costando trabajo estar juntos, ¿no? Entonces, ya no era esto de estar ahí, o sea, de la separación, sino ahora que casi fue cuando entré a meditación. Yo me acuerdo que estaba en terapia, ya aquí y luego pandemia, encerrados, ¿no? Recuerdo que yo llegaba del trabajo y yo nada más quería estar acostada. Y me dijo mi psicólogo, dice, ¿sabes qué? Dice, es que empiezo a ver como algunos indicios de depresión. Dice, vamos a ver pues cómo lo vas llevando, vamos a implementar algunas herramientas y si no veo como un avance, pues te voy a referir con un psiquiatra para que te den antidepresivos. Órale. Y yo, ok, me acuerdo que le hablé a mi mamá, o sea, porque justo eran las primeras de meditación. Me acuerdo que yo venía de meditación y le marqué a mi mamá y le dije, oye, fíjate que el psicólogo me dijo esto. Y me dijo, no, pues mira, o sea, si te va a hacer bien y todo esto, va. Claro que era un tema, pero yo decía, a ver, o sea, ¿de dónde viene esto? Y creo que venía de que quizás ahora era afrontar el duelo no de él como compañero, sino mi duelo, ¿sabes? De la idea del matrimonio. Sí. Y que yo lo veía como un fracaso. Y que quizás eso era lo que a lo mejor a ti te Sí. dolía, o sea, Sí, como esta no definitivamente. aceptación, porque para mí era como, y que es fuerte, o sea, todavía tengo ya 3 años separada y de repente me llegan estas ideas como de, es que, pues estar en una relación es estar construyendo, ¿no? O sea, es construir. Y entonces pones un ladrillito, otro ladrillito, como yo que soy de construcción, ¿no? O sea, vas construyendo, o sea, y hasta cuando ya vives juntos, de que compras esto otro para la casa, ¿sabes? O sea, como que vas haciendo tu hogar.
¿no? Ujú. Y entonces, pues cuando me separo, ya hasta mis ideales de, oye, pero es que yo iba a hacer esto porque yo ya decía que en un tiempo íbamos a ser papás y entonces yo decía, yo quiero estar aquí, pero no quiero trabajar todo el tiempo, entonces quería hacer como algo, digamos, como a medio tiempo. Y entonces pero ahora ya no sé siquiera si voy a tener hijos porque ya me separé, ¿sabes? O sea, ahorita ni siquiera tengo en la cabeza si voy a tener hijos o no. Y que como mujer también es otro estigma, Sí. ¿Sabes? Yo recuerdo que a mí, me acuerdo que en mi cabeza era como, y ahora si de por sí en su momento me decían, oye, ¿cuándo se van a casar? Ya llevan 6 años juntos. O sea, y luego ya que nos casamos. ¿Y cuándo van a tener hijos? ¿Y por qué no han tenido hijos? ¿No quieren tener hijos? Y entonces me separo, ¿no? O sea, yo decía, me van a decir, oye, tienes 30 años, o sea, ¿en qué momento se te ocurre separarte a los 30 años y tendrías que estar teniendo hijos, Ya ¿sabes? sé, sí. Pero en mi caso, al ser yo hija de papás divorciados, para mí el tema de los hijos siempre ha sido como un tema muy como a tratar con pincitas, porque yo decía, es que si yo tengo hijos, yo quiero que estén en, o sea, como En los un hogar papás, unido. ajá. Sí, claro. Entonces me parecía como un tanto egoísta, como decir, pues yo voy a tener hijos, no me importa si la relación no funciona o no, pero yo quiero ser mamá y entonces va a ser porque quiero ser mamá, ¿no? O sea, entonces creo que ha habido muchas oportunidades en las que quizás ya pude haber sido mamá, pero como que yo siempre me había detenido por, oye, creo que la relación ahorita quizás no está en sus óptimas condiciones. Y yo decía, no, ahorita no es momento. Y lo iba como posponiendo, ¿no? Entonces, vino este duelo, pero ya de esa idea, ¿sabes? De que ahora, ¿y qué hago? O sea, yo tenía 12 años siendo novia o esposa o lo que sea, y ahora era volver a salir en citas, que fue horrible, o sea, fue horrible volver a salir en citas, porque yo decía, es que cuando yo me casé, yo me despedí de esa idea, o sea, yo decía, porque pues ideas, ¿no? De que te casas para toda la vida. Sí, aparte cambiaron, bueno, me imagino que de ese entonces que tú estabas saliendo con quien era tu pareja, pues ahora la forma de salir y de conocer gente es totalmente distinta. No, o sea, no, una cosa, no, horrible. Para mí volver a salir en citas fue horrible. O sea, porque para empezar yo venía de una, pues, de Guzmán, que digamos era todavía más tradicional, y luego todavía yo me cuidaban mucho. O sea, yo nunca fui fiestera, nunca fui antrera, nunca, o sea, era como muy así. Entonces yo me acuerdo que cuando salí en la primer cita con mi ex marido, me acuerdo que, no, fue ya como en la tercera, justo. Me acuerdo que nos besamos y yo le dije, oye, pero es que yo no beso a chavos que no sean mis novios. Y me acuerdo que nos reíamos mucho de eso después porque era como, o sea, sí, pero dame chance como de hacer algo especial, ¿no? Ya después me llevó como un detallito, así un globo y así. Pero yo era como de, no, es que no te puedo besar así, ¿sabes? O sea, yo venía con cosas muy así y de repente llego a mis 30, separada, saliendo en este mundo en donde ahora nadie, o sea, todo el mundo es libre y el compromiso es como que a Y mucha todo es gente... muy rápido, rápido, Ajá. inmediato, Sí, o y sea, si no literalmente todo. funciona, ajá, Ajá. si no funciona, ya hay 5 personas más que te están hablando en Instagram, o sea, entonces ya es como, no, esto no funciona, bye, ¿no? O sea, ahorita siento que las interacciones a veces suelen ser, no sé, un tanto desechables, ¿sabes? O sea, como de, no, pues esto no funciona y tenemos como muy poca tolerancia a la frustración. Ujú. Y entonces es como que muy fácil, ya dices, no, pues luego voy a hablar con otra persona, ¿no? O sea, ya hablas en Instagram o en una app de estas de citas, que me acuerdo que en un momento me inscribió mi ex roomie y yo decía, o sea, yo nunca había estado en estas páginas, o sea, para mí, yo estaba paniqueada, o sea, no, era horrible y luego dispersa, entonces hablar con varias personas era horrible, o sea, no. Pero fue toda una experiencia esto, ¿no? Y todo eso era un cambio y era como primero dejar que esa parte de mí
trascendiera, ¿no? Porque esa Liz ya no estaba. O sea, esa Liz para la que yo estuve construyendo todos esos años, ya no estaba. Y entonces fue un duelo. Y finalmente no ocupé antidepresivos. Creo que en meditación no trabajamos muchas cosas. Sí. Llegó justo en el momento, o sea, fueron mis antidepresivos, finalmente. Pues tú sabes más o menos las cosas que trabajamos en meditación 1, como de soltar muchos patrones, soltar muchos miedos, trabajar también el dolor, todas esas cosas. Dejar de echar culpas. Ajá, hacerte como responsable de ti, ¿no? Entonces creo que eso ayudó mucho, o sea, llegó justo en el momento indicado a mi vida y ya no necesité antidepresivos. Sigo en terapia, pero ya nada más como de que le hablo a mi psicólogo y es así como de, oye, tengo ahorita este tema de que ya no sé cómo, y ya así, ya llego con mi tarea, ¿no? Así de, fíjate que ahorita tengo este tema que no estoy sabiendo cómo procesarlo y ya así como que ya lo vamos desmenuzando, ¿no? O sea, ya es como más de mantenimiento y que creo que hoy ya es mucho más como aceptado, quizás, ya como que ves más comúnmente que la gente va a terapia. O sea, ya no está tan estigmatizado como antes de que cuando ibas a terapia era, estás loco, ¿por qué vas a terapia, no? O sea, ¿por qué vas al psicólogo? Y hoy creo que ya es como mucho más normal, ya está más normalizado. Entonces, para mí, o sea, entre esto te digo, entre terapia, yoga, meditación, o sea, han sido como estas 3 líneas ahora de mi vida y es como donde he ido caminando. Y que antes de lo de mi mamá, te digo, yo ya traía esta idea como de hacer un cambio y pues ya sabemos que también lo que creas, entonces de alguna manera lo estaba manifestando. Y entonces la importancia de cómo pedirlo, porque pues de que llegó el cambio, llegó. Pero, ¿cómo te podré decir? Creo que la vida finalmente me puso en ese lugar o en esa situación en la que, digamos, yo quería caminar, pero no hacía muchos cambios significativos para poder llegar a ellos, ¿no? O sea, yo decía, sí, yo quiero hacer esto, pero no hacía ningún cambio. Entonces, yo decía, quiero estudiar, porque ya había pensado yo en lo de la segunda carrera, quiero estudiar psicología. Y entonces yo decía, o sea, en base a mi proceso terapéutico, y que luego mucha gente se me empezó a acercar, desde lo de numerología, o luego que te preguntan como, oye, ¿qué estás haciendo? Oye, ¿qué herramientas usas? Etc. Yo decía, bueno, es que creo que si la gente ya se me acerca, quiero tener más herramientas para poder ayudar con más herramientas. Y entonces integro esto de quizás la psicología y todas estas herramientas que hay holísticas, o sea, hay infinidad de herramientas, o sea, es como todo un abanico de cosas. Mira, Alice, entonces ya al final tú vas a abrir tu centro en Ciudad Guzmán. Eso es lo que me gustaría, sí. Ajá. Digamos que para mi, digamos, plan ahora, que en su momento no tenía, o sea, que antes de separarme, yo tenía un plan de pareja, ¿sabes? O sea, y que fue también un proceso reencontrarme, trabajar en mí, mi amor propio y todo esto. Creo que fue volver a construir un proyecto mío, estuviera una pareja o no estuviera una pareja, ¿sabes? Y creo que esa es la manera más saludable de compartir con una pareja, porque ya no viene desde la necesidad, sino viene desde la decisión. O sea, desde, mira, yo estoy bien sin una pareja. O sea, disfruto, estoy contenta, estoy trabajando en mí, estoy haciendo lo que me gusta. O sea, volví a conectar con amistades, porque quizás en ciertos momentos de la relación me aislé y ya no convivía tanto con amigos, o sea, era como estar más en la relación y así. Uh-huh.
Y entonces era como ahora doy mis espacios y tengo otra vez mis amistades, cultivé otra vez convivir con mi mamá, con mi familia, etc. Entonces ahora es, ok, también no irse hasta el otro extremo, porque es muy común irte al otro extremo. Y decir que no necesitas, que todos Ajá. son menos y así. Y es que realmente sí, o sea, no los necesitas. Pero entonces es ahora decidir. ¿Tú quieres estar con una pareja? Ujú. Para estar con una pareja necesitas decidir y trabajar en ello. Porque no es como cuando pides trabajo, ¿no? O de pides trabajo buscando no encontrar, ¿no? O sea, creo que aplica aquí en lo mismo. Y que de repente es en esta trampa del trabajo de amor propio, que lo veo totalmente necesario, pero es muy fácil caer ahí de, pues ya no necesito a nadie, estoy bien yo solo, y entonces pues aquí me quedo, ¿para qué voy a lidiar con alguien? Porque el estar con alguien es hacer acuerdos, es trabajar, es decir, ¿sabes qué? Esto me incomoda, pero esto, o sea, como ver qué cosas sí y qué cosas no, y que de acuerdo a tus límites tú digas, mira, esto no me gusta de ti, esto sí, pero esto está en mis no permitidos, entonces, gracias, ¿no? Para eso tienes que conocerte tú primero, ¿no? ¿Cuáles son tus límites? Y también decir, ¿sabes qué? Esto no me gusta, pero puedo aceptarlo. O sea, te puedo acompañar en tu proceso, ¿no? Si lo decides trabajar o no, porque quizás son cosas que a lo mejor no quiere cambiar y que como tú y yo sabemos, lo único que depende de nosotros es lo que trabajamos nosotros. O sea, nosotros somos responsables de nuestras acciones y las otras personas son responsables de las suyas. También cuando estás conociendo a una persona, por ejemplo, o sea, ese proceso que tú estás diciendo de saber decirle y encontrar qué cosas entre los dos a lo mejor tendrían que trabajar o esa persona trabajar en individual, a veces o tendría que pasar antes de decidir entrar en la relación, o si ya decidiste entrar en la relación, como que también dar ese espacio a que la otra persona lo encuentre, ¿no? Porque no es lo mismo tú que tienes un camino recorrido a que a lo mejor encuentres a alguien que no ha empezado este camino aún. De conciencia. Y ya le estás exigiendo de que no, chiquito, muévete porque... No, pues va a decir, está loca, ¿qué le pasa? Ajá, no es justo tampoco. Exacto, sí. Pero entonces ahí es que tú decidas. O sea, tú vas a ver el proceso de la otra persona. Y tú vas a decidir, oye, pues entiendo entonces en el proceso en el que tú estás, pero tú decides si te quedas ahí o no. O sea, eso es parte de tus límites. Porque como tú bien dices, no le vas a poder exigir cosas que a lo mejor la otra persona ni siquiera está viendo. Y que creo que entonces cuando empiezas tu proceso de crecimiento personal, ya sea espiritual o del crecimiento que tú quieras, o sea, simplemente el trabajar en ti, creo que cuando tú vas avanzando, pues sí, justamente cuando vas avanzando, buscas a personas que también vayan quizás en esa sintonía. Y de alguna manera te puedo decir que ni siquiera lo buscas, ¿eh? O sea, por vibración, sí llegan. Sí. O sea, eso es real. Yo en su momento decía, o sea, estaba como muy escéptica, pero la realidad es que sí, porque quizás también en este proceso de mi separación, en un principio, yo que soy, bueno, era un tanto evitadora del dolor, cuando algo duele, yo tendía a huir. Entonces, pues cuando yo me separo, yo era de estas personas que de una relación brincaba a otra y luego esto no funciona, otra, esto, otra, ¿sabes? Hasta que llegué a un punto en el que dije, no, es que el problema no es afuera, o sea, el tema es aquí. Y entonces decía, ¿qué es lo que yo estoy buscando que la pareja me dé? Quizás compañía, apapacho, validación, comprensión, todo esto, ajá. Entonces eso, trabajarlo en dármelo a mí, yo misma primero.
para entonces no buscarlo yo afuera. O sea, que digamos que eso yo ya lo tuviera cubierto, para no ir buscándolo como desesperadamente, como cuando tienes hambre, ¿no? O sea, como buscarlo desde ya tenerlo yo, y entonces ya no lo buscas, porque tú estás bien, entonces tú ya tienes cubierto. O sea, yo ya había días que yo decía, pues yo estaba en mi casa y yo era como, pues tenía mi fin de semana de pijama y entonces pedía comida a domicilio, veía pelis, me abría mi botella de vino y así estaba viendo series, pedía pizza y así. O sea, yo me la pasaba a toda madre. Sí. Y entonces llegó un punto en el que sí dije, ahorita decidí no estar con nadie. Y yo decía, estoy ahorita trabajando en mí, porque dije, primero tengo que llenar esto, no verlo desde la necesidad, porque quizás cuando vas desde la necesidad aceptas cosas que no te gustan, y entonces es ya después, ya me daré el paso a... Como tú dices, no desde... O sea, sí buscar a alguien que sume, pero no desde un punto de vista de escasez. Exacto. O sea, como esto de cuando te dicen, no vayas al súper con hambre, ¿no? Ajá. Porque entonces compras de más. Sí. Es lo mismo. Creo que las relaciones es justamente así. O sea, hay que buscar y también, y ni siquiera buscar. Pero a mí me gustó una frase que hace poco escuché en un podcast que decían como, no hay que trabajar en buscar a la persona, o sea, como a la pareja indicada, más bien, o ideal. Más bien hay que enfocar nuestra energía en nosotros ser la pareja ideal. Órale. Y eso me gustó. Sí. Porque si te fijas, de acuerdo a lo que nosotros trabajamos ya, o sea, como esto que ya traemos integrado, es lo que hacen las otras personas no depende de nosotros. Lo único que depende de nosotros son nuestras acciones. Entonces, yo voy a trabajar en yo ser la pareja que yo quisiera tener y que por vibración llegue la otra pareja, ¿sabes? O sea, que finalmente lo atraigas. Porque simplemente, si tú conoces a alguien y tú ya traes trabajado cierto camino y conoces a alguien que no ha trabajado, pues no es que lo vayas a prejuzgar o no, pero no te vas a quedar ahí. O sea, es real, no te vas a quedar ahí. Porque tú sabes que puede o no trabajar esa persona sus cosas. Puede decidir que sí o puede decidir que no. Eso depende de él. Entonces, lo único que depende de mí es lo que yo estoy trabajando. Entonces, en eso voy a enfocar mi energía. ¿Para qué me desgasto en poner mi energía en algo que no me corresponde? ¿Sabes? Sí. Pero pues ese es un camino... Sí, ya también si la persona se quiere agarrar el rol de mamá, pues, o de papá, Claro. pues ya muy ellos, ¿no? Ajá. Y que yo lo fui, o sea, yo era mamá. Yo fui mamá, esposa mucho tiempo, pero era también muy cansado. Era muy cansado, era sumamente cansado. Pues agotador porque literalmente cargas el peso de los dos. Ajá, entonces no te toca. Y también pues en una pareja no es tu papel. Entonces es algo que no está siendo natural ni cómodo ni nada, ¿no? Pero quizás conectamos desde estas heridas. Te digo que me he metido también como en esto de las heridas de la infancia. Y entonces va mucho esto de que conectas a veces desde la herida, que si tú buscas a alguien porque tuviste una herida de abandono, pues vas a buscar a alguien a veces, o sea, que te dé esa sensación de que no te van a abandonar. Pero las heridas son tan, o sea, tan fuertes el patrón, que digamos que cuando tienes, por ejemplo, una herida de abandono, haces tantas cosas inconscientemente para que realmente te abandonen, ¿sabes? Y así son todas las heridas. La herida de traición, la herida de humillación, la herida de rechazo. O sea, cuando es la herida de traición, entonces por lo regular son personas muy desconfiadas. O estas que todo mundo piensan que los van a traicionar. Y entonces, ¿qué haces? Que realmente, en cierto momento, te traicionan. Y entonces así como que tú mismo en el inconsciente dices, ¿ves? Sabíamos que te iban a traicionar. O ves, sabíamos que te iban a abandonar. Y hay que romper ese patrón. O sea, totalmente decir, a ver, todos venimos, porque
o sea, las heridas se crean hasta de cosas mínimas. O sea, hasta de que si te dejaron 2 minutos ahí en la tienda y te dijeron, ahorita regreso, voy a pagar el boletito o lo que sea. El niño ya creó una herida de abandono. O sea, no es de que lo vayas a dejar 2 semanas solo. O sea, es Oye, parte de lo que nos hace crear nuestra personalidad como adultos. estaba escuchando a este chavo Borja, no sé si lo has escuchado. ¿Cuál? No sé si es un español. No me acuerdo su nombre, su apellido es Borja. Ajá. Tiene videos muy buenos. Y hablaba sobre las heridas de la infancia. Y Ajá. decía, a ver, como que las personas que tienen miedo a tener hijos por no dejarles una herida de infancia, como que A de mí una me vez pasaba métanse eso. en la cabeza de que, o sea, su hijo va a agarrar algo de la Exacto. infancia, así se hace el papá más perfecto del mundo. Así es. Sí, yo en algún momento por eso yo decía que yo no quería tener hijos, porque yo decía es que siento que no estoy preparada. Y alguna vez también hablando como con amigos que ya eran papás y así, me decían es que nunca vas a estar preparado. O sea, para ser mamá nunca vas a estar preparado. O sea, eso es algo en lo que siempre va a haber como, es una experiencia totalmente que no viene con manual, o sea, que no hay unas reglas, que no hay una forma, o sea, es totalmente diferente y fluir y evolucionar y que te hacen mejor persona, porque eso es real, o sea, Sí. me dicen como, es que tus hijos de alguna manera te hacen una mejor persona, porque te obligan a, o yo decía, es que yo no soy paciente, y decían, te vas a ser paciente, o sea, porque tienes que. Sí. Y entonces dije, pero es real, o sea, la realidad es que todos tenemos heridas, o sea, se te puede hacer una herida de cualquier cosa, y las heridas, pues, hacen esta como ego o nuestra personalidad, digamos que es como el diseño de estas máscaras que nosotros nos vamos creando, ¿no? Esta forma en la que nosotros nos vamos a mostrar hacia el mundo. Entonces, digamos que si nosotros trabajamos la herida, vamos a poder quitar la máscara. Porque entonces, si yo sé que a mí no me abandonaron o que a mí no me rechazaron, pues entonces ya no voy a tener que desconfiar de otra persona que ni siquiera era lo original, ¿sabes? Ujú. O sea, porque esta persona que va desconfiando de todo el mundo, ni siquiera a lo mejor lo han engañado esas personas. O sea, está justo de que trae una herida anterior. Ajá, esa misma persona se creó esa historia Y también en su entonces es, cabeza. me traicionaste y van ahí como, me traicionaste, hasta que los traicionan. Porque realmente, oye, desconfían tanto o ponen tanto de, me mandas ubicación y me mandas esto, que de repente Sí, me pasaron avísame cuando tantas llegues. cosas. Sí. Ajá, de, oye, ¿me puedes mandar ubicación en tiempo real? Y yo así de, como ¿Qué? por, ajá, y es que es para saber que vas bien y yo, oh, ok, ¿sabes? O sea, yo 12 años con una misma persona, claro que para mí todo esto, te digo, fue muy nuevo, pero yo decía así, vi cosas muy, muy locas y muy intensas y dije, la verdad es que nos hace falta mucho trabajo personal, mucha conciencia, mucha, ¿cómo podría ser también? Sí, pues conciencia, ¿sabes? O sea, como conciencia de hacernos responsables de nosotros mismos, que no es fácil porque siento que es como una navaja de doble filo. O sea, por un lado te da el poder de decir, nadie me puede lastimar, porque si me lastiman es porque yo lo permití. Pero también, al ser tu responsabilidad, no le puedes echar la culpa a nadie, ¿no? Y entonces tienes el poder y de alguna manera te sientes como más, como seguro y más confiado y todo esto. Pero también es lo que te digo, o sea, no puedes decir como antes de, es que él me hizo, ¿sabes? O él me lastimó, él me engañó. No, o sea, yo permití. Y esto me recuerda a algo que nos decía nuestra maestra, de que cuando tienes este conocimiento y decides como salirte del camino, digo, metafóricamente salirte del camino, cuando te salías del camino, ahora lo entiendo como, o sea, obtienes este conocimiento y decides ignorarlo, es como tú dices, una navaja de doble filo. O sea, ya no lo puedes ignorar. No, Ya yo sabes. creo que ya no se puede, ¿sabes? Sí, no. O sea, de repente yo luego cuando me canso, digo,
es que no puedo regresar al modo zombie, o sea, como un ratito. Ajá, así como Sí. cuando no estaba consciente de todo esto, de que Sí. yo soy la creadora de mi, o sea, ¿sabes? De mi vida y de mis, o sea, de esto. Y entonces es como, me gustaría de repente regresar a esos momentos cuando no me preocupaba tanto si estaba haciéndolo bien, si no estaba haciéndolo bien, si es mi responsabilidad, ¿sabes? O sea, como, pero, pero creo que ya no se puede. O sea, yo definitivamente creo que ya no se puede. Sí, Ya creo una que vez no. que despiertas, ya, o sea, ya estamos ahí en el camino. Creo que como, no sé si has visto estos memes que dicen del despertar espiritual y así de que se ve una imagen así en un camino así como del paraíso, ¿no? Expectativa y luego realidad y así el montón de tormentas así entre espinas y cosas así. Sí. Y la realidad es que pues justamente sí es un poco así, ¿no? O sea, y no es por asustar, pero es que muchas veces creo que, por ejemplo, cuando yo trabajé temas de dolor en terapia, era darme cuenta, te digo que era experta huidora del dolor, me di cuenta que el ir al dolor era mucho menos doloroso que huir de él, ¿sabes? Y entonces, pero digamos que tu respuesta automática es huir. Y entonces cuando yo conecté y dije, ok, sí duele, sí está doliendo, pero huía más el evitarlo porque ni siquiera podía trabajarlo. O sea, no puedes trabajar algo que no estás reconociendo. Entonces, creo que sí es como una chamba y decidir trabajar en ti, enfrentar lo que te duele, enfrentar las cosas, patrones o cosas que nos inculcaron y que no son nuestras. Quizás es como toda una chamba, pero yo creo que finalmente vale la pena porque si yo me veo en retrospectiva, a veces me observo y digo, wow, o sea, creo que en esencia quizás soy la misma persona, pero hay muchas cosas que ya no son, ¿sabes? Y que me siento un poco más ligera, me siento antes pues me la pasaba siempre de mala, siempre enojada, siempre, ¿sabes? Estresada de todo. Y aunque ahora hay momentos, obviamente como en la vida, de que te estresas, no sé, por cualquier cosa te puedes estresar, ¿sabes? Creo que si ya no tuviéramos nada que aprender, ya no estaríamos aquí. O sea, para eso estamos aquí. Exacto. Entonces, siempre va a haber todavía momentos de crisis. Yo recuerdo cuando le decía a mi psicólogo, pero es que ¿cuándo se van a terminar los momentos? Y me dijo, cuando ya no estemos aquí. Sí. O sea, porque estas cosas es parte de la vida. O sea, ¿cuándo no va a haber cuando ya no estemos aquí? O sea, para eso estamos aquí. Es parte del camino. Entonces, quizás cada quien decide de qué manera seguir el camino. O sea, si lo ignora o no, porque creo que también yo he visto personas en las que yo digo, ni siquiera es la edad, o sea, he visto personas ya mucho más grandes que siguen totalmente dormidos. Sí, no, definitivamente no es la edad. No, no es la edad. No. O he conocido niños de 12 años que están mega despiertos. Y digo, wow, o sea, yo a los 12 años estaba pensando en puras tonterías y este niño está pensando en cosas que todavía yo ni siquiera comprendo, ¿sabes? O sea, también los niños sí vienen ya muy despiertos y entonces creo que ser papá en esta actualidad es un reto Sí. porque pues ellos ya vienen con otro nivel de conciencia totalmente, o sea, ellos ya vienen despiertos, la gran mayoría. Entonces a nosotros nos tocó despertar en este inter. Somos un poco híbridos. Pues Lizeth, yo creo que llegó la hora de despedirnos. ¿Sí? Sí. Muchas gracias por haber venido, por haber compartido todo esto. O sea, sé que no es muy común que platiques y te abras con las personas de esta forma y te agradezco que hayas tenido la confianza de hacerlo conmigo y con la gente que nos va a escuchar. Sí, claro. Sí, mira, la verdad es que quizás a veces
no sé si ahora que son las redes sociales, no sé si tú tienes ese mismo sentimiento o no. A mí me pasaba que quizás veo en las redes sociales mucho esto de que solo compartimos cuando estamos bien, ¿no? O Ujú. sea, compartes cuando te comprometes, cuando te casas, cuando tienes un hijo, cuando Cuando el viajas. bautizo, cuando viajas, cuando te cambian de puesto, pero no estamos acostumbrados a también normalizar el que así como hay inicios, hay finales. Y entonces am, como que se guarda la sociedad mucho eso y entonces creo que eso hace más difícil que cuando tú tienes un proceso de cierre, sea cual sea, dices, oye, pero es que eso yo no lo veo. O sea, entonces estoy mal. Algo está mal en mí. Esto que hablábamos de esto fue un fracaso. Entonces, creo que es parte de que podamos ir normalizando que así como tenemos esos festejos por inicio, no es que vas a festejar porque hay un cierre, pero reconocer que también son partes de nuestra vida. O sea, los cierres y los términos también son parte de nuestra vida. Y también está bien no estar bien. Sí. Es parte de la vida. Entonces, creo que está bien el poder compartir también este tipo de cosas. Sí. Muchas gracias, Leslie. Con gusto. Y pues, eso fue todo. Muchas gracias. Sí, muchas Un gracias a gustazo ti. andar por aquí. Gracias. Y gracias a todos por escuchar. Esperamos les guste. Y si así lo deciden, compartir. Nos vemos la próxima. Adiós. Gracias. Órale. Adiós.